el remedio? Ahora yo quiero decirle algo, de la misma manera es importante el autoexaminarnos. ¿Por qué? Para no ser engañados. Para no ser engañados por el pecado. ¿Por qué es importante autoexaminarnos? Porque nos permite redirigir nuestras vidas. ¿Cuántos saben de que si no nos examinamos, puede que estemos caminando en el camino no adecuado? ¿Cuántos han examinado a la luz de la palabra en este tiempo? Porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice que se examinaran a sí mismos y vieran si estaban en la fe, si verdaderamente ellos estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, ¿por qué es importante el autoexaminarnos? Para que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que dice la palabra que dijeron: yo me he enriquecido, yo no necesito nada, dijo esta iglesia. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Tú eres desventurada, eres miserable, eres ciega, pobre. Pero la iglesia de la Odisea, para ella misma, se creía fuerte, se creía que estaba en buen estado. Pero Dios, que ve todas las cosas, sabía que esa iglesia estaba ciega. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que por no examinarnos a la luz de la palabra, han habido áreas de nuestra vida que han sido áreas ciegas? Áreas en donde estábamos yendo por el mal camino y aún así creíamos nosotros que estábamos andando bien. Me impresionó el Proverbio 30:12. 30:12 de Proverbio dice: hay generación que cree que es limpia, pero todavía no se han lavado de las inmundicias. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos creído que toda nuestra vida estaba bien? ¿Cuánta de esa gente que ha quemado una vez usted pensó que todo en su vida estaba bien? Hasta que la palabra de Dios lo confrontó, hasta que la palabra de Dios le habló, hasta que la palabra de Dios le mostró que el camino en el que usted estaba era un camino equivocado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, hermanos, ¿por qué a veces esperamos que alguien nos venga a través de la palabra a marcar el error en nuestras vidas, si usted y yo también podemos autoexaminarnos? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué esperamos a veces que venga el pastor y nos rete, ¿no es cierto? Y nos diga: estás equivocado, cuando usted y yo sabemos muchas veces, a través de la palabra de Dios, que las cosas no andan bien en nuestra vida. ¿Cuántos saben que es así? Mira lo que está a tu lado y decirle: no termines el año sin autoexaminarte. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora escuche esto. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tenía problemas espirituales, que tenía problemas espirituales muy serios. Problemas, por ejemplo, como usar mal los dones que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo en una oportunidad tuvo que exhortarlos y tuvo que decirles: muchachos, cuando se reúnen todos, no hablen en lengua todos, porque si viene alguien que no conoce nada del Señor y todos están hablando en lengua, ¿cómo va a entender esa persona qué quiere decir Dios? Ahora, todos ellos estaban creyendo que estaban usando ese don que Dios les había dado de la mejor manera. Preguntale que está a tu lado: ¿estás usando bien los dones que Dios te dio? Aquí hay gente con dones. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí hay gente que Dios le dio dones, pero no los están usando, o los están usando mal. Tienen capacidad de tienen convicción para convencer a alguien, pero en vez de convencerlo para las cosas de Dios, los convencen para las cosas del mal. Míralo al que está a tu lado y decirle: ¿cómo estás usando los dones últimamente? Decirle. Personas que tienen talento y don para cantar, pero que cantan más música secular que música cristiana. Que en vez de involucrarse en el coro, en la alabanza, para poder ser de bendición a otro, toman otros caminos y prefieren que ese don quede con ustedes en vez de usarlo para la gloria de Dios. Preguntale de vuelta al que está a tu lado: ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Decirle. Y no quiero hablar de algunos que andan cantando cada canción es que Dios me libre, mire. Que la cumbia villera, que no, mire. Cristianos que están usando los dones que Dios le dio para hacer cosas que no tienen que hacer. Y yo quiero en esta noche que hagamos un autoexamen de nuestras vidas.
¿Estamos usando las capacidades que Dios nos dio para su gloria y alabanza? Porque esta iglesia, Pablo le habla a esta iglesia y les dice que se examinen porque había descubierto que estaban usando, entre otras cosas, los dones que Dios le había dado, pero de manera equivocada. Y hay mucha gente en la iglesia que ni siquiera de manera equivocada usa los dones. O sea, ni siquiera de manera equivocada. Ahora, la Biblia dice que Dios no va a pedir cuenta. ¿Cuántos pueden decir amén? Y no vas a poder decir como ese que recibió un talento y dijo, lo que pasa, Señor, que lo escondí. Decirle al que está a tu lado, si escondiste los dones, empezá a sacarlos, decirle. Aquí hay personas que son buenas para predicar la palabra, para ganar a otros para Cristo. Hay gente aquí que tiene dones de evangelismo, que naturalmente saben testificar de Cristo y ganar alma, pero hace años que no lo hacen, hace tiempo que no lo hacen. Personas que tienen dones de parte de Dios y que en vez de activarlos para la gloria de Dios, los están dejando corroer, los están dejando deteriorar, porque ¿cuántos saben de que los dones son como los músculos? Si usted no los ejercita, no se ponen buenos, se atrofian. Y si usted los ejercita demasiado, usted los fatiga. ¿Sabe qué me dijo a mí Dios en este año? Cuida esto, me dijo. Y me llevó a Mendoza y un pastor amigo mío me dijo, Walter, estuve 6 meses sin hablar porque tuve que operarme de las cuerdas vocales. Y a los 6 meses la primera palabra que pude decir era no. Y podía decir 3 veces al día eso por orden del doctor. Como a los 8 meses pude empezar a pronunciar nuevamente las palabras y hasta el día de hoy él todavía está recuperando la voz. Pastores, nosotros que muchas veces agarramos el micrófono y nos desgargantamos orando, como si la cosa pasara por el grito. ¿Sabés qué estás haciendo? ¿Sabés qué estamos haciendo? Acortando el tiempo ministerial. Este pastor es un pastor reungido, un hombre que ha levantado no sé cuánta cantidad de iglesia, pero que hoy depende de que otros le prediquen en la iglesia, porque él una vez al mes aproximadamente puede transmitir la palabra. ¿Por qué? Porque le dijo el doctor que las cuerdas vocales se rompen y una vez que se rompen, pregúntale al que está a tu lado ahora de vuelta, ¿cómo estás usando los dones? Decirle. A los que están en el coro. Entonces me hicieron un par de recomendaciones y en este año, y le digo, como buen gritón que era, ¿te acordás, pastora Miriam? Y lo digo con toda la autoridad porque si había alguien que gritaba era yo, hermano. Para mí la prédica sin grito no valía. La oración sin grito no valía para mí. Y eso hizo que a los 30 y pico de años yo ya empezara a sentir la merma de mi voz. Pero yo quiero predicar hasta los 70, 80 si Dios me deja. Preguntale al que está a tu lado, ¿cómo estás usando los dones que Dios te dio? Esta iglesia tenía problemas con los dones. Estaba engañada, ¿sabe por qué? Porque, escuche esto, el apóstol Pablo le dice, quiero que se examinen porque ustedes creen que están haciendo bien, porque resulta que había un hermano en la iglesia, que era un hermano, diga conmigo un hermano, que tenía la mujer del papá, ¿qué tenía? ¿Y sabe qué hacía la iglesia? El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo, ustedes están envanecidos. Ustedes no saben ni lo que es el amor de Dios. Porque la gracia de Dios se manifestó en este mundo para enseñarnos que vivamos sin pecado, sin maldad y en santidad. Y ustedes están apañando el pecado, le dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo que? Lo que pasa es que para que no se sienta mal el hermanito, decían. ¿Sabe qué hizo el apóstol Pablo? Le dijo, reúnanse ustedes y mi espíritu, y que el tal sea entregado al enemigo. ¿Sabe qué significaba eso? Que sea excomulgado de la iglesia. Y a veces somos así con nuestros propios pecados. Hermanos, sabemos que hay pecado en nuestra vida y ¿sabe qué hacemos? No, Dios es amor, Dios no te castiga, Dios es un papá bueno. ¿Qué papá bueno no corrige a su hijo? Amo profundamente a Franco, pero muchas veces